Guerra y paz, de León Tolstoy. Parte 5. Capítulo 6. Natasha fue la primera en dar el tono de alegría navideña que prendía ya en todos, incluso en Dimmler, quien bailaba con una escoba vestido de bruja. La alegría pasaba de unos a otros e iba en aumento, en especial cuando salieron al frío para ocupar los trineos, entre conversaciones, risas y gritos. Había 2 trineos de servicio. El tercero era la troika del anciano conde, tirada por un trotón Orlovsky, y la otra era la de Nikolai, con su pequeño y lanudo caballo de varas. Nikolai estaba muy alegre. Con su disfraz de vieja, envuelto en una capa de húsar, permanecía de pie entre los trineos y sostenía las riendas. Había tanta claridad que se veían brillar los herrajes y los ojos de los caballos a la luz de la luna, los cuales miraban asustados cómo sus jinetes hacían ruido en el zaguán a la misteriosa luz de la luna. Natasha, Sonia, la niñera y 2 muchachas tomaron asiento en el trineo de Nikolai. —¡De delante, Zahar! —gritó Nikolai al cochero de su padre, con la intención de adelantarlo después. Una troika marchaba ya delante, haciendo sonar los patines y las campanillas, demasiado ruidosas para el silencio de aquella noche. La caballería de refuerzo se ceñía a la lanza del carro, atascándose y removiendo la nieve dura y brillante como el azúcar. —¡Venga, queridos! —gritó Nikolai a los cocheros, olvidándose de sus miriñaques, y marchó tras ellos, primeramente al trote, por el angosto camino junto al jardín. Las sombras de los árboles desnudos se proyectaban a lo largo del camino y ocultaban la clara luz de la luna, pero he aquí que llegaron a una llanura nevada, como de azúcar, que brillaba incluso emitiendo destellos violetas, y el trineo de delante experimentó una sacudida al pasar por un bache. Otro tanto ocurrió con los siguientes. —¡Ahí hay un montón de huellas de liebre! —resonó la voz de Natasha en el aire gélido. —¡Qué bien se ven! —dijo la vocecita de Sonia. Nikolai se volvió y se agachó para escudriñar una cara totalmente nueva, con cejas y bigotito, que le miraba desde las pieles de Marta. Esta antes era Sonia, pensó. La miró más de cerca y sonrió. —¿Decías algo, Nikolai? —No, nada. Y se volvió de nuevo hacia los caballos, que tras salir a un gran camino cubierto de nieve batida y plagado de huellas de liebre, comenzaron a tirar con más fuerza del trineo. El de la izquierda saltaba y tiraba de las riendas. El del centro se balanceaba y se chocaba con los otros, como preguntando: ¿empezamos ya o es pronto todavía? Delante, ya lejos y haciendo sonar los cascabeles, se distinguía claramente sobre la blanca nieve la troika negra de Zahar, que iba dando gritos. De su trineo se oían los gritos de los criados y la voz y las risotadas de Dimmler. Amigos! —gritaba la vieja con su miriñaque, tirando de las riendas con una mano y arreando un latigazo con la otra. Solo por el aire que fuertemente les azotaba en la cara
y por las sacudidas de los tirones de los caballos al trote, se podía advertir lo velozmente que volaba la troika. Nikolai miró hacia atrás. Entre los gritos, el chasquido del látigo y los saltos de los caballos centrales, las demás troikas se rezagaban. El caballo del centro, oscilando bajo su arco, no acortaba el paso y prometía apretar más cuando fuese necesario. Aguantando el ritmo, se pusieron a la altura de la primera troika. —¿Qué, Zahar? —¡Te he igualado! Zahar volvió su cara, que estaba cubierta de escarcha hasta las cejas. —A ver si se mantiene, señorito. Ambos trineos marchaban disparados, pero Zahar tomaba la delantera. Nikolai comenzó a igualarse. —¡Embuste, señorito! —gritó Zahar, y empezó a echarse a la derecha. El caballo de la derecha galopaba por el camino intacto, salpicando de fina y seca nieve a los jinetes. Nikolai no se contuvo y lanzó su troika a toda velocidad. Cuando hubo recorrido una versta, se frenó y miró hacia atrás. Unos extraños de alegre rostro y con bigotito estaban sentados en el trineo. —Fíjate, tiene el bigote y las pestañas blancas —dijo uno de los extraños de bigotito. —Me parece que es Natasha —pensó Nikolai. —¿No tenéis frío? —gritó Dimmler algo divertido desde atrás, pero no le oyeron. De todos modos se rieron. Sabe Dios si el tío se alegró de ver toda esa algarabía. En un primer momento incluso pareció turbado e incómodo, pero los que acudieron a verle no se percataron de ello. Después de danzar y cantar, comenzaron a recitar sortilegios. Nikolai se quitó su miriñaque y se puso el casaquín de su tío. Las señoritas se quedaron con sus disfraces puestos, y cada vez que Nikolai miraba sus bigotes y cejas perfilados con un corcho quemado, tenía que recordar que se trataba de Natasha y de Sonia. Esta última le sorprendía especialmente, y para alegría de ella no cesaba de mirarla con atención y cariño. Le pareció que sólo ahora, gracias a su bigote y cejas, la había reconocido por vez primera. Así pues, es ella. —¡Qué tonto que soy! —pensó, mirando a sus brillantes ojos y a su entusiasta sonrisa que asomaba por debajo del bigote y que le formaba hoyuelos en las mejillas que nunca antes había visto. Después de sacar los aros y un gallo, Anisia Fedorovna propuso a las señoritas ir al granero a escuchar el porvenir. El granero estaba junto a la misma casa, y Anisia Fedorovna dijo que allí casi siempre se oía, o bien cómo derramaban el trigo, o bien cómo daban golpecitos. Una vez, incluso una voz inició un conjuro. Natasha dijo que tenía miedo. Sonia, riéndose, se tapó la cabeza con su abriguito. Sonriendo, les observó a través de él. —Pues yo no tengo miedo de nada. Ahora voy. Nikolai de nuevo vio esa inesperada sonrisa asomando entre el bigote. —¡Qué maravilla de muchacha! —pensó. —¿Y en qué he estado pensando, tonto de mí, todo este tiempo? En cuanto Sonia salió al pasillo, Nikolai fue al zaguán a refrescarse. En la casita hacía calor. En el patio hacía ese mismo frío inmóvil. Brillaba esa misma luna, solo que incluso más luminosa. La luz era tan intensa y había tantos destellos en la nieve que uno no deseaba mirar al cielo, donde no se advertían las estrellas. El cielo estaba oscuro y triste, pero en la tierra había alegría. ¡Qué tonto, pero qué tonto soy! ¿A qué he estado esperando esta hora? —pensó Nikolai. Sin saber la razón, salió corriendo del zaguán y dobló la esquina de la casa por el sendero que llevaba al porche trasero. Sabía que Sonia iría por allí. A mitad del camino se amontonaba la leña a lo largo de varios sachem. Estaba cubierta de nieve y proyectaba sombras que se entrelazaban sobre el caminito que conducía al granero. Su pared de troncos, como esculpidos de alguna extraña piedra preciosa, brillaba a la luz de la luna.
El silencio era total. En el jardín un árbol crujió, pero todo enmudeció de nuevo. Parecía que su pecho no respirase aire, sino júbilo y alguna energía eternamente joven. De repente, en el zaguán del servicio, se escucharon unos pasos por los escalones, crujiendo ruidosamente el último, en el que se acumulaba la nieve. La voz de Anisia Fedorovna dijo: «Derecho, señorita, pero no mire a los lados». «No tengo miedo», respondió la voz de Sonia, dirigiéndose a donde estaba escondido Nikolai y haciendo ruido al pisar con sus finas zapatillas. «Sí, es ella, pero ¿y yo?» «No lo sé», pensó Nikolai. A 2 pasos de él, Sonia le vio, pero tampoco le veía del mismo modo en que le había conocido, y siempre ligeramente temido. Nikolai tenía puesto el casaquín del tío, los cabellos enredados y las cejas fruncidas. Sonreía feliz, con una sonrisa nueva para Sonia. Ella se asustó de lo que pudiera pasar y corrió rápidamente hacia él. «Parece otra, pero siempre es la misma», pensó Nikolai, mirando el rostro de la chica, iluminado de lleno por la luna. Pasó sus manos entre las pieles que cubrían su cabeza. La abrazó, la estrechó contra su pecho y la besó en los labios, sobre los que el bigote olía suavemente a corcho quemado. Sonia le besó justo en el centro de los labios y, sacando sus pequeñas manos, le estrechó ambas mejillas. «Sonia, parece que estás esperando a tu prometido», dijo Nikolai. «No hay nada que oír en el granero. Vayamos para que nos vean». Y volvieron del granero por caminos diferentes. Cuando regresaron a casa, Natasha, que como siempre se había dado cuenta de todo, tomó asiento en el trineo con Dimmler y sentó a Sonia con Nikolai. Este, sin adelantar a nadie, llevaba el trineo en línea recta, volviéndose todo el rato hacia Sonia bajo esa extraña luz de luna que todo lo cambia, buscando entre las cejas y el bigote a la Sonia de antes y de ahora, de la que había decidido no separarse nunca más. La contemplaba una y otra vez, y cuando reconocía a la una y a la otra, recordaba ese beso mezclado con olor a corcho quemado, volviéndose en silencio o preguntando únicamente: «¿Vas bien, Sonia?», y seguía guiando el trineo. A mitad del camino, sin embargo, dejó las riendas al cochero y saltó al trineo en el que iban los Dimmler. Se acercó a Natasha y se sentó en el pescante. «Natasha», murmuró en francés, «¿sabes? Me he decidido por Sonia». «¿Se lo has dicho?», preguntó Natasha, poniéndose súbitamente radiante de alegría. «Ay, qué rara estás con esas cejas y el bigote, Natasha. ¿Estás contenta?» «Muchísimo, muchísimo. Empezaba a enfadarme contigo. No te lo había dicho, pero te portabas mal con ella. Tiene un corazón tan grande, Nikolai. Qué contenta estoy. A veces soy mala, pero sentía vergüenza de ser feliz y Sonia... No», continuó Natasha. «Ahora estoy muy contenta. Venga, ve con ella». «No, espera». «Qué graciosa estás así», dijo Nikolai, mirándola todo el rato y hallando en ella algo nuevo y extraordinario que antes no veía. Lo que no veía antes era precisamente esa amorosa seriedad que se mostraba tan claramente mientras le decía con su bigotito y sus cejas perfiladas lo que debía de hacer. Si antes la hubiera visto como es ahora, hace tiempo que le habría preguntado qué hacer, y habría hecho todo lo que me hubiera ordenado, y todo habría salido bien. Entonces, ¿estás contenta? ¿Y he hecho bien? ¡Ay, sí! ¡Muy bien! ¿Sabes? No hace mucho me enfadé con mamá por ese motivo. Mamá decía que ella te quería pescar. ¿Cómo se puede decir semejante cosa? Reñí con mamá. Jamás permitiré que nadie diga o piense nada malo de ella, porque ella solo tiene buenas cualidades. Entonces, está todo bien, ¿no?, dijo Nikolai, otra vez contemplando las cejas y el bigote para comprobar si hablaba de veras.
Haciendo crujir la nieve bajo sus botas, bajó de un salto y corrió hacia su trineo. El mismo circasiano, que seguía sentado allí alegre y sonriente, con su bigotito y sus brillantes ojos, le miraba bajo su capuchón de piel. Natasha, he visto una habitación grande en la que él escribía sentado, contaba Sonia. Natasha estaba sentada detrás de Sonia, pero por muchas lágrimas que vertió debido a los esfuerzos por examinar atentamente la vela, no vio nada, y dijo no ver nada. Poco después de las Navidades, la anciana condesa comenzó a exigir insistentemente a su hijo que se casara con Julie, y cuando él confesó que su amor y sus promesas eran para Sonia, la condesa empezó a reprender a Sonia delante de él, tildándola de ingrata. Nikolai rogó a su madre que les perdonase, amenazando incluso con casarse en secreto con Sonia si ésta seguía siendo acosada. Prometiendo a Sonia arreglar en el regimiento sus asuntos y volver al cabo de un año para casarse con ella, Nikolai marchó a su guarnición, malquistándose casi por completo con sus padres. Al poco de la marcha de su hijo, Ilya Andreevich se dispuso a viajar a Moscú para vender su casa. Natasha afirmaba que seguramente el príncipe Andrei habría llegado ya, y suplicaba a su padre que la llevase con él. Después de discutir y tras alguna vacilación, se decidió que la condesa permaneciera en Otradnoe y que el conde acudiera con las dos muchachas a Moscú, instalándose durante un mes con sus tías. Capítulo 7. El amor entre el príncipe Andrei y Natasha y su felicidad fue uno de los motivos principales en el vuelco que dio la vida de Pierre. No sentía envidia ni celos. Se alegraba de la dicha de Natasha y de su amigo. Pero después de esto su vida se quebrantó. De repente, todo su interés en la masonería se vino abajo. Todo el trabajo de introspección y autoperfeccionamiento se perdió. Frecuentaba el club, y de éste salía con sus viejas amistades a visitar a mujeres. Desde ese momento comenzó a llevar una vida tal que la condesa Elena Vasilievna consideró necesario llamarle seriamente la atención. Sin avisarla, Pierre partió para Moscú. En Moscú, apenas hubo entrado en su inmensa mansión con las princesas flacas y secas y la numerosa servidumbre ociosa, apenas vio al pasar por la ciudad esa Virgen de Iberia con sus velas, esa plaza con la nieve sin pisar, esos cocheros, esas casitas de Sivstev Vrashek, apenas vio a los viejos señores moscovitas que sin deseos ni prisas reñían y terminaban allí sus vidas, apenas vio a las viejas señoras moscovitas y el club inglés, se sintió como en su propia casa, como en un refugio tranquilo. Desde el día en que llegó a Moscú, no abrió su diario ni una sola vez, ni acudió a visitar a sus hermanos masones. Se entregó de nuevo a sus principales pasiones, de las cuales se confesó cuando fue admitido en la logia, y aunque no se encontró satisfecho, sí al menos alegre. ¡Qué horror! E incluso desprecio habría experimentado 7 años atrás, antes de la batalla de Austerlitz, y justo cuando acababa de llegar del extranjero, si le hubiesen dicho que no hay nada que sea menester buscar e inventar, y que su vida estaba encarrilada y trazada desde hacía mucho tiempo. Casarse con una belleza, vivir en Moscú, ofrecer comidas, jugar al Boston, injuriar ligeramente al gobierno, parrandear de vez en cuando con los jóvenes y ser miembro del club inglés. Deseaba proclamar la república en Rusia, quería ser Napoleón y también filósofo, quería beberse de un trago una botella de ron sentado en la ventana, ser un estratega, vencer a Napoleón, regenerar el depravado género humano y conducirse él mismo hacia la perfección. Quería instituir colegios y hospitales y emancipar a los campesinos. Pero en vez de esto, resultaba ser el rico marido de una mujer infiel, un gentil hombre de cámara retirado, miembro del club inglés al que le gustaba comer, beber y, desabrochándose la chaqueta,
a hablar mal del gobierno. Pierre encarnaba a todos estos tipos, pero ahora no podía ni tenía fuerzas para creer que él era esa misma clase de gentil hombre moscovita de cámara retirado que tan profundamente despreciaba 7 años atrás. Le parecía que era completamente diferente a ellos, alguien especial. Los otros eran gente insulsa, tontos, pero él, aun a pesar de estar descontento de todo, seguía sintiendo ganas de hacer algo por la humanidad. Le hubiera resultado muy doloroso pensar que seguramente todos los gentiles hombres de cámara retirados actuaban de igual modo. Buscaban algo nuevo y deseaban encontrar su camino en la vida. E igual que él, por la fuerza de las circunstancias, de la sociedad o de la raza, por esa fuerza espontánea que obliga a las simientes de las patatas a estirarse hasta la ventana, llegaban a Moscú y al club inglés, donde censuraban al gobierno y al resto de los gentiles hombres de cámara retirados. Pierre seguía pensando que él era distinto, que no se podía quedar en esa categoría, que aquello era un compás de espera en el que entraban miles de personas con la dentadura completa y todo el cabello, y salían del club inglés de Moscú desdentados y calvos, y que muy pronto empezaría a actuar. En este enfoque de la vida, su amigo Andrei y él eran contrarios hasta la extrañeza. Pierre siempre habría querido hacer algo. Consideraba que la vida sin un fin razonable, sin lucha y sin actividad, no era vida. Nunca había sabido hacer lo que hubiera deseado, y simplemente vivía sin hacer mal alguno a nadie y complaciendo a muchos. Por el contrario, el príncipe Andrei, desde muy joven, consideraba que su vida estaba acabada, y decía que sus únicos deseos y objetivos consistían en llegar a vivir el resto de sus días sin causar mal a nadie y sin estorbar a sus más íntimos. Y en lugar de ello, sin saber por qué, se entregaba con tesón en cada asunto, atrayendo a los demás a la actividad en cuestión. Pasado un año, Pierre se convirtió en un auténtico moscovita. Se acostumbró a vivir en Moscú, donde comenzó a hallar calma y cordialidad, como si fuese un viejo traje usado del que nunca hay una razón para desprenderse, por muy gastado que esté. Por muy extraña que le resultase la casa de su esposa, por muy desagradable que fuera la constante cercanía de Helene, quizá era esa misma irritación hacia ella la que todavía le contenía y apoyaba. Cuando a finales de abril Helene marchó a Wilno, a donde se trasladaba la corte, Pierre se sintió horriblemente apenado y sobre todo confundido. Se sumió con una diferencia de 7 años de edad y experiencia prácticamente en aquel mismo estado en que se hallaba en San Petersburgo. En su fuero interno se elevó con la fuerza de antaño la conciencia del amor hacia el bien y la justicia, el orden y la felicidad. Adaptando su propia vida ajena a esa percepción, se quedó perplejo ante la inconsistencia de la vida, tratando de cerrar los ojos ante toda la difusa confusión que se le mostraba, mas no pudo. ¿Qué era lo que se estaba fraguando en el mundo? Pensaba constantemente, urdiendo en su interior un ideal de justicia, orden, felicidad y racionalidad. Odio y desprecio a esa mujer. Estoy atado a ella por siempre como un presidiario, con una cadena de la que cuelga el peso del honor y el nombre. Estoy atado a ella, y ella está atada a mí. Su amante Boris la repudiará para casarse con una mujer estúpida y aburrida, y después echará a perder todos los buenos sentimientos para ponerse al mismo nivel que su esposa. Ella es rica, y él es pobre. El viejo Volkonsky ama a su hija, y por ello la atormenta. Ella ama el bien, y por eso es desgraciada como las piedras. Speransky era una persona sensata y capaz. Le destierran a Siberia.
El zar era amigo de Napoleón y ahora nos ordena maldecirle. Los masones hacen juramento al amor y la misericordia, pero no pagan las cuotas para los pobres y enfrentan a Astrea contra los buscadores del maná. Se pegan por conseguir el delantal de la logia escocesa. Y yo no comprendo todo este embrollo. Veo que el nudo está muy enredado y enmarañado, y no sé cómo desliarlo. Es más, solo sé que no se debe deshacer. En este estado, a Pierre le gustaba sobremanera comprar periódicos y leer las noticias de la crónica política. Lord Pitt hablaba del pan sin pensar en él. ¿Para qué habla Bonaparte de la amistad? Todos mienten sin saber por qué. Pero tengo que meterme en algún sitio, pensaba Pierre. Experimentaba la desgracia de muchas personas, especialmente los rusos, que tienen la capacidad de ver y creer en la posibilidad del bien y la verdad, y de advertir con demasiada claridad la mentira y el mal de la vida. Por eso, se desprendió de la salvación intelectual de esa tortura, los asuntos y el trabajo. A sus ojos, el trabajo, en cualquiera de sus ámbitos, se unía al mal y al engaño. Si trataba de comportarse como un filántropo y veterano liberal, la mentira y el mal pronto le apartaban de sus intenciones. Al mismo tiempo, una profesión, una ocupación, era algo necesario para Pierre, como son doblemente necesarios para cada hombre. Por una parte, a decir verdad, la persona que utiliza los bienes de la sociedad debe él mismo trabajar para devolver a la sociedad lo que ha obtenido de ella. Por otra, la especialidad personal es necesaria, porque quien no esté activo observará toda la confusión de la vida y enloquecerá o morirá al contemplarla. Como la cobertura bajo el fuego enemigo, tal y como contaba a Pierre el príncipe Andrei, había quien hacía cestitas de mimbre, quien construía, quien ponía vallas a las casas, quien reparaba las botas. Era demasiado horrible estar bajo las balas para no hacer nada. Era demasiado horrible estar bajo la vida para no hacer nada. Y Pierre necesitaba hacer algo, y lo hizo. Manteniendo vivo únicamente de la masonería el misticismo, leía y leía libros de autores místicos. Descansaba de la lectura y las ideas, entregándose a la charlatanería en los salones y en el club. Después de comer y hacia la noche, bebía bastante. Para Pierre, la necesidad de beber vino residía de nuevo en la coincidencia de dos motivos antagónicos que confluían en uno. Beber vino comenzó a ser para él una necesidad física cada vez más acuciante. Sin darse cuenta, se bebía de un trago los vasos de Halitaux Margaux, su vino preferido, y se sentía bien, a pesar de que los médicos le habían advertido que debido a su corpulencia, el alcohol le era perjudicial. Al mismo tiempo, solamente cuando se bebía un par de botellas, percibía que el terrible y complicado nudo de la vida no era tan pavoroso. Ya fuera charlando, atendiendo a conversaciones o leyendo después de comer y cenar, ese nudo, en cualquiera de sus aspectos, centelleaba incesantemente en su imaginación. Y se decía a sí mismo: no es nada, lo desharé. Tengo preparada una explicación, pero ahora no tengo tiempo. Después pensaré en ello. Está todo claro. Y ese después no llegaba nunca, y Pierre temía más que nunca a la soledad. Se salvaba de la vida con el vino, la compañía y la lectura. A veces pensaba en lo que le contaba el príncipe Andrei de los soldados, afanosamente ocupados bajo las balas, y toda la gente le parecía ser como esos soldados poniéndose a cubierto de la vida. Había quien lo hacía a través de la ambición, quien con el juego, quien escribiendo leyes, quien con las mujeres, quien con juguetes como los caballos y la caza. Lo importante es no verla, no ver esa horrible vida, pensaba Pierre.
Así era Pierre en el secreto de su alma, de cuyos sentimientos no hablaba a nadie y de los que nadie sospechaba. Pero para todos los demás, en particular para la sociedad moscovita, desde las viejas hasta los niños, Pierre era recibido como el amigo al que se espera desde largo tiempo y para el que siempre hay un sitio reservado. Para ellos, Pierre era el más simpático, bueno, inteligente, alegre y generoso de todos los hombres extravagantes. Un señor ruso a la antigua, desenvuelto y cordial. Su monedero siempre estaba vacío porque lo abría a todo el mundo. Si no hubiera sido por las buenas personas que, aprovechando su posición financiera, se dirigían a él sonriendo como a un niño, poniéndolo a su cargo, en cuanto a las finanzas se refiere, hacía tiempo que se hubiera convertido en un indigente. Donaciones, cuadros de poco valor, estatuas, sociedades benéficas, colegios, iglesias, libros, no negaba nada. Y si no hubiera sido por dos amigos a los que había prestado mucho dinero y que se ocupaban de él, lo habría regalado todo. En el club no había comidas ni veladas que no contasen con su presencia. Todos le rodeaban y enredaban con discusiones, charlas y chistes en cuanto ocupaba su sitio en el diván tras beberse 2 botellas de Margot. Donde había una riña, reconciliaba a las partes con una sonrisa bondadosa y un chiste oportuno. Acudía a todos los bailes, y si faltaban caballeros, se ofrecía como pareja de baile. Divertía e inquietaba a las viejecitas, y con las señoritas jóvenes se mostraba sabiamente amable. No había nadie que contara las historias con tanta gracia y que escribiera mejor los álbumes. En los concursos de pies forzados con B. L. Pushkin y P. I. Kutuzov, componía sus versos antes que ellos, y resultaban siempre más divertidos. «Es una maravilla. No tiene sexo», comentaban sobre él las damas jóvenes. Las logias masonas resultaban aburridas e indolentes cuando Pierre no acudía a ellas. Solamente en la más secreta profundidad de su alma, Pierre se decía a sí mismo, dando explicación a su desenfrenada vida, que no se había convertido en lo que era porque la naturaleza le hubiese arrastrado a ello, sino porque estaba desgraciadamente enamorado de Natasha y reprimía ese amor. Pierre llevó una vida muy animada en Moscú en el invierno de 1810 a 1811. Al igual que en San Petersburgo, conocía a todo el mundo y frecuentaba los más diversos salones de la sociedad moscovita, divirtiéndose en todos ellos. Visitaba a los ancianos y a las ancianas, quienes le tenían en alta estima. En los bailes de la alta sociedad se forjó una opinión de personaje estrafalario, muy inteligente y distraído, pero divertido. Junto con sus antiguos camaradas, salía de parranda y excursión por Moscú con músicos cíngaros y demás francachela. Entre sus amigos se contaban Dólokhov, con el que de nuevo había reanudado su amistad, y su cuñado Anatol Kuragin. Capítulo 8. A principios del invierno, el príncipe Nikolai Andreevich y su hija llegaron de nuevo a Moscú. Por su pasado, por su inteligencia y originalidad, y sobre todo a causa del debilitamiento de su entusiasmo por el reinado del zar Alejandro I, de la hostil influencia francesa y de las corrientes de opinión patrióticas que imperaban en aquel momento en Moscú, el príncipe Nikolai Andreevich enseguida se convirtió en objeto de respeto y fidelidad por parte de los moscovitas y en el centro de la oposición de Moscú al gobierno. El anciano príncipe había envejecido mucho en ese año. Se podía ver tanto en su aspecto como en las tristes señales de la vejez, la somnolencia intempestiva, el olvido de acontecimientos recientes y la buena memoria para los lejanos, y principalmente en esa infantil vanidad con la que asumía el papel de jefe de la oposición y con la que recibía las ovaciones de los moscovitas. Pero a pesar de todo, cuando el anciano, especialmente por las tardes,
aparecía a la hora de tomar el té con sus pieles y su empolvada peluca, y comenzaba, incitado por alguien, a relatar entrecortadamente el pasado, o de manera aún más intermitente, contar sus drásticas opiniones sobre el presente, uno no podía dejar de admirarse por una mente, memoria y exposiciones tan lúcidas. Para los visitantes, toda su antigua mansión, con sus enormes espejos de entrepaño y muebles de estilo prerrevolucionario, los lacayos empolvados y el mismo anciano enérgico que su dulce hija y la linda señorita francesa veneraban, constituían un espectáculo majestuoso y agradable. Pero quienes la visitaban no constituían un espectáculo majestuoso y agradable, y no pensaban que además de las 2 o 3 horas durante las que venían a los dueños, existieran otras 21 en las que transcurría su misteriosa vida íntima doméstica. Y esa vida doméstica se había tornado tan dura para la princesa María que ya no se ocultaba a sí misma el peso de su situación, y rogaba a Dios que la ayudara. Si su padre la hubiera obligado a hacer reverencias todas las noches, si la hubiera pegado, forzado a arrastrar haces de leña e ir a por agua, no hubiera pensado que su situación era difícil. Pero aquel afectuoso torturador, el más cruel de todos, pues por amarla se martirizaba a sí mismo y a su hija, intencionadamente y con la astucia de la maldad, sabía ponerla en la tesitura de elegir entre dos opciones insoportables. Él era consciente de que la principal preocupación de su hija consistía en que su hermano Andrei recibiese el consentimiento para contraer matrimonio. Además, la fecha de su llegada se aproximaba, por lo que dirigía todos sus ataques a ese espinoso punto con la perspicacia propia del amor-odio. Cuando en un primer instante le vino a la cabeza la idea o burla de que si Andrei se casaba, él se casaría con Bourien, y se dio cuenta de lo dolorosamente que golpearía a la princesa María, la idea le agradó, y en los últimos tiempos así le parecía a la princesa María. Mostraba con especial obstinación su cariño por mademoiselle Bourien, manifestando a su hija su descontento de esta manera. Un día, la princesa María vio en Moscú, le pareció que su padre obraba así en su presencia a propósito, cómo el viejo príncipe besaba la mano de mademoiselle Bourien. La princesa María montó en cólera y salió de la habitación. Al cabo de unos minutos, la señorita Bourien entró en su habitación y propuso que fueran juntas a ver al anciano príncipe. Al ver a mademoiselle Bourien, la princesa contuvo sus lágrimas, se puso en pie de un salto, y sin recordar ella misma con qué palabras, le espetó a la francesa que saliese de su habitación. Al día siguiente, la brusca, el lacayo, que no había servido el café a tiempo a la francesa, fue llamado aparte y se le exigió que fuera deportado a Siberia. ¿Cuántas veces en este tipo de situaciones la princesa María recordaba las palabras de Andrei sobre a quién hacían mal los derechos de la servidumbre? El príncipe dijo delante de ella que él no podía exigir el respeto de las personas hacia su amiga Amélie Evguenievna si su hija se permitía perder los estribos delante de ella. La princesa María pidió perdón a Amélie Evguenievna para salvar a la brusca del destierro. Ya no existía el consuelo anterior del monasterio y la peregrinación. No tenía amigas. Julie, con la que había mantenido correspondencia durante 5 años, le resultó completamente extraña cuando la princesa se reunió con ella. En ese tiempo, Julie, que tras la muerte de sus hermanos se había convertido en uno de los mejores partidos de Moscú, se encontraba en pleno apogeo del disfrute de los placeres mundanos. Aparecía siempre rodeada de jóvenes que la conocían de mucho tiempo atrás y que, según pensaba ella, finalmente habían apreciado sus cualidades. Julie se hallaba en ese periodo en que las señoritas de la alta sociedad
sienten que envejecen y que les ha llegado la última posibilidad de casarse, ahora o nunca. Los jueves, la princesa María recordaba con una sonrisa triste que ya no tenía a quién escribir, pues Julie, cuya presencia no le causaba ninguna alegría, estaba en Moscú y se veían cada semana. Recordaba cómo un viejo emigrado renunció a casarse con la dama con la que pasaba las tardes, porque ¿dónde iba entonces a pasar las tardes? La sociedad mundana no existía para la princesa María. De todos era sabido que su padre no le permitía frecuentarla, por lo que no la invitaban. Ella decía que no podía dejar solo a su enfermo padre, y todos admiraban su amor y su entrega a él. Muchos enviaban casamenteros para sus hijos, ya que Julie y ella eran en ese momento los mejores partidos de Moscú. Pero desde que se instalaron en Moscú, el príncipe Nikolai Andreevich se burló y trató como un trapo a todos los jóvenes que le visitaban, de tal manera que ya nadie se presentaba en su casa. Lo peor de todo fue que el encargo de su hermano no solo no se cumplió, sino que el asunto se arruinó completamente, pues el mero recordatorio sobre la condesa Rostova sacaba de sus casillas al anciano príncipe. En particular, esto resultaba muy penoso para la princesa María, porque solamente muy raras veces, en los momentos más delicados, se permitía pensar que ella no tenía la culpa de todas las penalidades de su situación. La mayor parte del tiempo estaba firmemente convencida de que era precisamente ella la que obraba mal y con perfidia, siendo por tanto la culpable. Opinaba así, en primer lugar, porque en los últimos tiempos, en particular en Moscú, esperando la llegada de su hermano cualquier día, siempre se hallaba en tal estado de agitación que no encontraba la capacidad que tenía antes para pensar sobre el futuro ni su anterior amor a Dios. No podía rezar con todo el alma como antes, y sentía que únicamente cumplía con un rito. En segundo lugar, se sentía culpable porque en su relación con Coco, que estaba a su cuidado, reconocía en sí misma con horror los rasgos coléricos propios de su padre. Se decía innumerables veces que no debía acalorarse mientras instruía a su sobrino, pero casi siempre que se sentaba con él puntero para tomarle el alfabeto francés, deseaba transmitir sus conocimientos a la cabecita de Coco con tanta rapidez que aun a pesar de concentrar la afectuosa luz radiante de sus ojos sobre él, éste pronto comenzó a temer que se enojara. Coco no comprendía. La princesa temblaba, se movía con prisa, se enfadaba, a veces levantaba la voz, le tiraba del brazo, y si lo ponía en el rincón, entonces se dejaba caer sobre el diván. Se cubría con sus hermosas manos y sollozaba reconociendo su maldad y perversidad. Coco, imitando sus sollozos, se acercaba a ella y le separaba de la cara las manos húmedas, pero nada le hacía sentir más intensamente su depravación y culpabilidad como cuando su padre, al que a veces reprochaba alguna cosa, se ponía a buscar sus gafas en su presencia, tanteando con las manos junto a ellas, pero sin verlas, o como cuando se olvidaba de lo que acababa de suceder, o cuando daba un débil paso en falso y se volvía para ver si alguien la había visto, o como cuando, y esto era lo peor de todo, durante la comida de repente se adormecía, dejando caer su servilleta y dando cabezadas. Sí, había envejecido y estaba débil. Él no era el culpable, ella sí. La princesa deseaba sostenerle la cabeza, apoyársela en el brazo superior del sillón y besarle tiernamente su frente surcada de arrugas, aunque ni siquiera se atrevía a pensarlo, pues eso lo hacía mademoiselle Bourrienne. La princesa María temblaba de miedo al pensar que su padre advirtiera que ella lo hubiera visto. Aún esforzándose, no sabía ni ocultar ni mostrar sus deseos, y se odiaba
y despreciaba a sí misma por ello. Capítulo 9. En 1811 vivía en Moscú Metivier, un médico francés que rápidamente había adquirido celebridad. Era muy alto, apuesto, amable, extraordinariamente instruido y educado como buen francés, y a decir de todos, un médico de excepcional valor. Era recibido en la alta sociedad no como a un médico, sino como a un igual. El príncipe Nikolai Andreevich, que se burlaba de la medicina, comenzaba en los últimos tiempos a permitir que le visitasen los doctores, al parecer sobre todo para reírse de ellos. También se solicitaron los servicios de Metivier, quien iba a casa del príncipe 2 veces por semana. Como en todas partes, Metivier, además de practicar la medicina, se afanaba por intimar con el paciente. El día de San Nicolai, onomástica del príncipe, todo Moscú acudió a la puerta de su casa, pero no recibió a nadie. Le entregó a la princesa María una lista con algunos nombres de personas a las que debía invitar a comer. Metivier, que había acudido a felicitar al príncipe, dijo a la princesa María que, como médico, consideraba conveniente incumplir la orden, y entró en la habitación del príncipe. Aquella mañana de su santo, el anciano príncipe se hallaba en uno de sus momentos de peor humor. Acababa de echar de su cuarto a la princesa y había lanzado el tintero a Tijón. Estaba recostado y adormecido en su butaca volteriana, cuando el apuesto Metivier, con su tupé negro y rostro sonrosado, entró en la estancia y le felicitó. Se sentó a su lado y le tomó el pulso. Metivier, haciendo caso omiso de su mal humor, hablaba desenfadadamente, cambiando de un tema a otro. El anciano príncipe, con el ceño fruncido y sin abrir los ojos, haciendo caso omiso del desenvuelto y alegre estado de ánimo del doctor, continuó en silencio, de vez en cuando farfullando alguna palabra inteligible y hostil. Metivier comentaba respetuosamente su pesar por las últimas noticias acerca de los fracasos de Napoleón en España, y lamentó que el emperador se dejara arrastrar por la ambición. El príncipe permanecía callado. Metivier se refirió a las desventajas del sistema continental, pero el príncipe continuaba callado. Metivier empezó a hablar de las últimas noticias sobre la introducción del nuevo Código Civil redactado por Speransky. El príncipe callaba. Sonriendo, Metivier comenzó a hablar solemnemente de Oriente y del rumbo hacia esa dirección que la política francesa debía tomar junto con la rusa, que la idea de hacer del mar Mediterráneo un lago francés. El príncipe no aguantó más y comenzó a hablar de su tema preferido, el significado de Oriente para Rusia, y el enfoque de Catalina la Grande y el príncipe Potepkin sobre el Mar Negro. Charlaba mucho y de buena gana, mirando de vez en cuando a Metivier. Según usted, príncipe, dijo Metivier, los intereses de ambos imperios residen en la unión y en la paz. El príncipe cesó repentinamente de hablar y, con las cejas casi cubriéndole los ojos, lanzó una mirada pérfida al médico. «Ah, me está usted obligando a hablar. Necesita que yo hable», gritó de repente el príncipe. «Fuera de aquí, espía. ¡Fuera!». Fuera de sí, se levantó del sillón. El ingenioso Metivier no encontró otra cosa mejor que hacer que salir apresuradamente de la habitación con una sonrisa y decirle a la princesa María, quien iba corriendo a su encuentro, que su padre no se encontraba del todo bien. La bilis se le ha subido a la cabeza. No se preocupe, volveré mañana. Y llevándose un dedo a los labios, salió de la casa oyendo el ruido de las zapatillas del príncipe, que se acercaba al salón. Toda la fuerza de su genio se abatió sobre la princesa María, pues la culpó de permitir la entrada de un espía a su habitación. Con ella no podía tener ni un instante de tranquilidad, ni morir en paz, decía.
Tenemos que separarnos. Ya lo sabe. Fueron las palabras que le dedicó a su hija, y como temiendo que ella no supiese hallar consuelo de algún modo, volvió hacia ella y tratando de adoptar un aire calmado, añadió: «Y no pienses que esto te lo he dicho en un momento de acaloramiento. Estoy tranquilo y ya lo he meditado. Así será». Pero no se contuvo, y con la misma maldad que sólo puede haber en una persona que ama, apretó los puños y evidentemente también sufriendo, gritó: «Y a ver si se casa contigo algún imbécil». Dio un portazo, llamó a Mademoiselle Bourienne y acostado escuchó su lectura de Amélie de Mansfeld, tosiendo de vez en cuando. Desde ese día se extendió por Moscú el rumor, creíble o no, de que Métivier era un espía de Napoleón. A las 2 de la tarde acudieron a la comida los 6 elegidos. El príncipe Nikolai Andreevich salió a su encuentro majestuosamente afable y calmado, como siempre. Llevaba puesta su peluca, iba empolvado y vestía su caftán con las medallas. Los invitados eran el conocido conde Rostopchín, el príncipe Lopujin y su sobrino, el general Chatrov, antiguo compañero de armas del príncipe, y entre los jóvenes, Pierre y Boris Drubetskoy. Este último, que era ayudante de una personalidad importante y capitán de la guardia, ocupaba un puesto destacado en San Petersburgo. Había llegado de permiso a Moscú unos días atrás, y cuando fue presentado al príncipe Nikolai Andreevich, supo comportarse ante él de una manera tan sensata, respetuosa, independiente y patriótica, que el príncipe hizo una excepción a su favor, puesto que él no recibía en su casa a jóvenes solteros. La casa del príncipe no era lo que suele llamarse la sociedad, pues no se hablaba de él en la ciudad, pero era un círculo tan pequeño que ser recibido en él resultaba de lo más halagador. Así lo había comprendido Boris una semana antes, cuando en su presencia el general gobernador dijo a Rostopchín que esperaba verle en su casa el día de San Nicolai. Este contestó que no podía. «Ese día voy siempre a rendir pleitesía a las reliquias del príncipe Nikolai Andreevich». «Ah, sí», había respondido el general. El tono de la comida fue serio, pero la conversación no cesó. El tono de la conversación era tal que los invitados informaban al príncipe Nikolai Andreevich de todas las tonterías y contrariedades que se decían de él en las altas instancias del gobierno, como si del Tribunal Supremo se tratase. El príncipe parecía tomar en consideración todo lo que decían. Todo esto se exponía con especial objetividad. Todos hablaban con epicidad caduca de hechos notorios, guardándose de emitir su opinión cuando el asunto podía concernir a la persona del zar. Únicamente Pierre transgredía el tono cuando al tratar de extraer conclusiones se pasaba del límite, pero siempre era detenido a tiempo. Parecía que todos estaban esperando a que Rostopchín comenzase a hablar, y cuando lo hizo, todos se giraron hacia él, pero reservó su golpe para después de la comida. El Consejo Estatal y el Ministerio de la Religión. Ojalá hubiesen inventado el suyo propio, gritó el príncipe Nikolai Andreevich. Son unos traidores. ¡Ja! Poder soberano. Ya hay un poder absoluto, el mismo que ordena que se hagan estos cambios, dijo el príncipe. Cuando menos habría que arrear con un látigo a los ministros, dijo Rostopchín, en gran parte para motivar la discusión. La responsabilidad. Han oído la llamada, pero no saben de dónde. ¿Quién nombra a los ministros? El zar. Él es quien los releva, los lisonjea y los destierra a Siberia. Él es quien no anuncia al pueblo que tiene unos ministros que pueden cobrar impuestos hasta la extenuación, y por ello ser culpables. La moda francesa y nada más. ¿Cómo puede ser considerado una moda
el que las señoritas se exhiban casi desnudas como un anuncio de los baños públicos. Haga frío o sea indecoroso, se desnudan. Como ahora. ¿Por qué la autoridad debiera recortar sus poderes? ¿Qué es eso de inscribir en las monedas el mapa de Rusia y no la cara del zar? Rusia y el zar son uno. Son uno cuando el zar desea sentirse plenamente zar. ¿Ha leído usted, príncipe, la nota de Karamzin acerca de la vieja y nueva Rusia? Preguntó Pierre. Habla de... Es un joven muy inteligente. Desearía conocerle. Tras el asado, se sirvió el champán. Todos se pusieron en pie y felicitaron al viejo príncipe. La princesa María también se acercó para felicitarle. Él le puso la mejilla, pero la miraba de modo que quedara patente que no había olvidado el choque de la mañana. Toda la cólera del príncipe permanecía con la misma intensidad. La conversación cesó por un instante. El viejo general y senador, que no podía contener más su silencio, deseó hablar. Permítanme que les hable de los últimos sucesos en la revista de San Petersburgo. Sí, adelante. El nuevo embajador francés, después de Caulaincourt vino Lauriston, fue recibido en audiencia por el zar. Su Majestad le llamó la atención sobre la división de granaderos, que marchaba en desfile solemne, y al parecer dijo que en Francia no prestaban atención a esas bagatelas. Dicen que en la siguiente revista el zar no tuvo la bondad de dirigirse a él ni siquiera una vez, dijo el general, al parecer conteniendo su opinión y limitándose a relatar el suceso. ¿Y han leído la nota enviada a las Cortes Europeas defendiendo los derechos del duque de Oldenburgo? Preguntó Rostopchín, con el enfado propio de una persona que ve cómo se hacen mal las cosas a las que uno se dedicaba antes. En primer lugar, está pésimamente redactada. Teniendo 500.000 soldados, podía y debía haber sido redactada más audazmente. Sí, con 500.000 soldados no sería difícil tener buen estilo. Pierre se percató de que aquellos ancianos nunca traspasaban con sus opiniones el límite que podía atañer al zar. Rostopchín se contenía añadiendo y repitiendo frases de Pierre. Yo pregunto cuáles son las leyes que podemos redactar para nuestro país. ¿Qué justicia podemos exigir después de que Napoleón haya obrado con Europa como un pirata en un barco abordado? No habrá guerra, interrumpió brusca y sentenciosamente el príncipe. No la habrá porque no tenemos gente. Kutuzov está viejo. No comprendo lo que hizo en Rushuk. ¿Y qué, príncipe? ¿Cómo lleva su posición? Se volvió a Rostopchín, quien hacía unos días había visitado en Tver al príncipe de Oldenburgo. El príncipe Nikolai Andreevich cambió intencionadamente el tema de la conversación. En los últimos tiempos no podía hablar de Bonaparte porque pensaba constantemente en él. Comenzaba a no comprender en esa persona muchos de sus actos. Tras casarse el año anterior con la hija del emperador austriaco, el viejo príncipe no podía despreciarlo aún más, ni tampoco creer en su poder. No lo entendía, y se perdía en conjeturas, y cuando se hablaba de Bonaparte se turbaba. El duque de Oldenburgo soporta dignamente su infortunio con entereza y resignación, dijo Rostopchín, y prosiguió hablando sobre Bonaparte. Ahora el asunto llega hasta el Papa. ¿Qué hacemos que no lo adoptamos? Nuestros dioses son los franceses. Nuestro reinado celestial es París, dijo volviéndose a los jóvenes Boris y Pierre. Los trajes son franceses. Las ideas son francesas. Los sentimientos son franceses. ¡Ay! Cuando miro a nuestra juventud, me dan ganas de sacar el museo el viejo garrote de Pedro el Grande y romperles las costillas a la rusa. Bueno, excelencia, adiós. No se ponga enfermo ni se entregue a la melancolía, ¿eh? Dios aprieta, pero no ahoga. Adiós, querido mío. Eres como un gusli. Da gusto escucharte, contestó el viejo príncipe, reteniendo su mano y ofreciendo su mejilla para que le besara. Los demás también se pusieron de pie con Rostopchín. Pierre se quedó solo.
pero el viejo príncipe no le prestó atención y se marchó a sus habitaciones. Despidiéndose, Boris le dijo a la princesa María que él siempre había tenido a su padre en un pedestal, que era merecedora de él y que por ello no podía disfrutar de las distracciones sociales. Boris abandonó la casa junto con los demás, pero pidió su permiso para acudir de visita. La princesa María había permanecido en silencio en el salón mientras duró la conversación, escuchando todos esos bulos y chismorreos acerca de tan importantes cuestiones de Estado. No comprendió nada de lo que se hablaba, y, cosa extraña, se dedicó únicamente a pensar en si los invitados habrían reparado o no en la hostil actitud de su padre hacia ella. Con mirada interrogativa se dirigió a Pierre, quien antes de salir, sombrero en mano, dejó caer su grueso cuerpo en el diván al lado de la princesa. ¿No ha notado nada?, parecía decir. Pierre se encontraba en el agradable estado de ánimo que sigue a una comida. Miraba de frente y sonreía silenciosamente. «Princesa, ¿hace mucho que conoce a ese joven?», preguntó señalando a Boris, que salía por la puerta. Le conocí de pequeño, pero ahora hace poco tiempo. ¿Y qué, le gusta? Sí, ¿por qué la pregunta? ¿Se casaría con él? ¿Por qué me lo pregunta?, respondió la princesa María, sonrojándose toda, a pesar de haber desechado ya toda idea de contraer matrimonio. Porque cuando frecuento la sociedad, no su casa, sino la sociedad, me entretengo observando a la gente. Y ahora he observado que un joven sin posición financiera viene de permiso habitualmente a Moscú desde San Petersburgo con el fin de casarse con una novia rica. ¿Eso ha observado?, preguntó la princesa María, pensando todo el rato en sus asuntos. Sí, prosiguió Pierre con una sonrisa. Y ese joven se las arregla ahora de tal manera que allá donde esté un buen partido, allá se presenta él. Leo en él como en un libro abierto. Ahora mismo está indeciso. No sabe a quién atacar primero, a Mademoiselle Julie Kornakova o a usted. ¿De verdad? Y la princesa pensó, ¿por qué no podría escogerle como amigo y confidente y contarle todo? Me aliviaría, y él me proporcionaría su consejo. ¿Se casaría con él? ¡Ay, Dios mío! Hay momentos, conde, en que me casaría con cualquiera, dijo de repente la princesa, sin darse ella misma cuenta de sus palabras, con la voz llena de lágrimas. ¡Ay! Si usted supiera, amigo mío, lo duro que es querer a alguien tuyo y sentir que no puedes hacer nada por él que no sea doloroso y que no es posible cambiar nada. La única solución que veo es marcharme. ¿Pero a dónde? ¿Qué le sucede, princesa? Pero la princesa no había terminado de hablar cuando comenzó a llorar. No sé qué me pasa hoy, dijo, justificándose. No me haga caso. Hablemos mejor de Andrei. ¿Vendrán pronto los Rostov? Según he oído, en unos días estarán aquí. La princesa, para olvidarse de sus problemas, le comunicó a Pierre su plan de cómo ella, sin decirle nada a su padre, trataría de intimar con la futura novia en cuanto los Rostov llegaran a Moscú, y de procurar que el viejo príncipe se acostumbrara a Natasha y la quisiese. Pierre dio su completa aprobación a ese propósito. Solo una cosa, dijo Pierre saliendo del salón y mirándola a los ojos con especial cordialidad. Acerca de lo que ha dicho sobre usted misma, recuerde que tiene un fiel amigo, yo, y la cogió de la mano. No, Dios sabrá lo que he dicho. Olvídelo, respondió la princesa. Únicamente hágame saber cuándo llegan los Rostov. Esa misma tarde, la princesa se sentó como de costumbre junto a su padre con sus labores. Él escuchaba la lectura y graznaba con enojo, mientras ella le miraba pensando 1000 cosas terribles de él. Me odia. Quiere que me muera. Ella volvió la cabeza. El viejo hinchó los labios y empezó a dar cabezadas con decrépita debilidad.